Fírmalo, Cami. No me hagas perder el tiempo. Ronan Marchetti no alzó la voz. Él nunca tuvo que hacerlo porque cuando eres el hombre más temido del lado norte de Chicago, el silencio tiene más peso que cualquier amenaza. Sus ojos grises como el acero la observaban. Desde el otro lado del escritorio de roble en su privado estudio. Una habitación revestida de pinturas al óleo. De hombres muertos que habían construido este imperio con sangre, donde el leve olor a cigarros y el cuero colgaba en el aire como una advertencia, y 2 guardias armados se quedaron allí fuera de la puerta. Porque incluso una conversación sobre despedir al personal testigos necesarios en este mundo. Camille Reyes tenía 22 años y estaba sentada en esa mansión en Gold Coast con manos temblorosas aún dentro de sus guantes de limpieza amarillos, vistiendo el mismo uniforme negro y blanco delantal que había usado todos los días durante 3 años. 3 años de llegar antes del amanecer y saliendo después de medianoche. De fregar manchas de sangre de las baldosas del pasillo sin hacer preguntas. De guardar secretos. Que podrían haber destruido a hombres poderosos si alguna vez hubiera abierto la boca. Y ella nunca lo hizo. Ni una sola vez. Pero nada de eso ahora importaba. Hace una semana, 50,000 $. Desaparecieron de la caja fuerte de esta habitación. Y las cámaras solo captaron a una persona. Entrando durante ese lapso. Ella. Porque el verdadero ladrón conocía todos los secretos. Un rincón de la casa donde creció. Ronin se sentó frente a ella en su negro traje de 3 piezas. Sin corbata. P.C. Philip captando la luz. El portátil sigue abierto como aunque acabar con el sustento de alguien era simplemente otro punto más en la agenda entre reuniones. Sobre la mesa yacía su carta de renuncia, redactado por sus abogados, esperando por ella. Firma. Y escondida en su delantal bolsillo, era algo que no podía ver. Un prueba de embarazo con 2 líneas rojas que ella había descubierto esa mañana. Ella estaba llevando a su hijo. El resultado de una noche hace 3 meses cuando llegó a casa con los ojos vacíos y sangre en sus mangas, y ella era la única persona aún despierto. Una noche que nunca se suponía que iba a pasar. Una noche él había borrado de la memoria por la mañana. Ella no podía decírselo. En su mundo, un hijo no planeado con la ama de llaves no fue un milagro. Fue una vulnerabilidad, algo que los enemigos harían uso, algo que podría obtener un poco niña asesinada antes de aprender a caminar. Entonces Camille tomó el bolígrafo, su mente gritaba, su corazón latía con fuerza. Contra sus costillas, y dentro de ella un nuevo la vida apenas comenzaba a formarse. Una vida esta él jamás se enteraría, firmó ella. Tinta azul sobre papel blanco, y algo más. Invisible entre ellos se hizo añicos. Pero lo que Ronan Marchetti no sabía era que esto no era un final. 6 años más tarde, el jefe mafioso más poderoso de Chicago quedaría sola bajo la lluvia. Afuera de un apartamento en Pilsen, rogando ver a la hija cuya existencia desconocía. Y la mujer que una vez limpió los pisos serían los que decidan si para abrir la puerta. Pero antes de que lleguemos ahí, necesitas escuchar lo que realmente sucedió. Porque la verdad detrás de eso la firma es mucho más peligrosa que la mentira que lo causó. Si esta historia ya tiene tu atención, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete ahora para no perdértelo. ¿Qué sigue? Ahora, volvamos en el momento en que Camille salió por esa puerta porque lo que ella hizo en esos últimos segundos lo cambiaron todo. Camille se levantó lentamente, se levantó de la silla, sus piernas temblaban. Pero se obligó a sí misma. Erguida porque sabía que si ella se derrumbó y jamás se volvería a levantar. Otra vez. Ronin ya había girado su atención vuelve a la pantalla del portátil mientras si todo estuviera terminado, como si el 3 años que había dedicado a esta casa se había plegado en una sola firma. Y ahora podía pasar al siguiente. Un punto en su agenda. Pero Camille no lo hizo. Salió inmediatamente. Se detuvo en el centro de la habitación, su mano derecha tocando el bolsillo de su delantal, sus dedos encontrando el pequeño trozo de plástico que había escondido allí toda la mañana. Ella lo sacó,
la prueba de embarazo. Con 2 líneas rojas aún claramente visibles bajo la tenue luz que se filtraba a las pesadas cortinas. Ella lo miró una vez, la última vez, esas 2 líneas rojas paralelas como 2 caminos que jamás se cruzarían. Una la vida que estaba viviendo y una la vida que debería haberle sido permitida tener. Luego lo partió por la mitad. El crujido del plástico sonó seco y agudo. En la habitación silenciosa. Ella lo rompió de nuevo. En 3 pedazos, luego los dejó caer sobre el borde del pesado escritorio de roble justo delante de que ellos esparcidos cerca del cajón. El sonido del plástico que golpeaba la parte inferior era tan ligero, pero para Camille, pesaba más que cualquier cosa el sonido que jamás había escuchado en su vida. Ronin levantó la vista, sus ojos grises se posaron sobre ella con fría curiosidad, el tipo de la curiosidad de un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su territorio. ¿Qué es eso? Su voz no transmitía emoción alguna, solo una pregunta similar a un inventario, la misma tono que usó cuando le preguntó contable sobre un gasto desconocido. Camille no respondió. Por primera vez tiempo en 3 años, ella no bajó su diríjase hacia esa voz. Ella volvió, lo miró, y en sus ojos marrones, pesado con lágrimas, había algo Ronin nunca lo había visto en nadie. Ni miedo, ni odio, pero una extraña lástima por el mismo hombre que la estaba despidiendo. Gracias por darme 3 años, señor Marchetti, dijo ella, con la voz temblorosa, pero cada palabra clara como si hubiera sido pesada antes de que saliera de su boca. Espero que nunca te despiertes en medio de la noche debido a una decisión que tomaste sin tener que escuchar la verdad. La sentencia quedó suspendida en el aire denso del cigarro. Entre ellos. Ronin no respondió, no porque desestimó lo que ella dijo, pero porque algo en su voz lo dejó sin una sola palabra para contrarrestarlo. Y para un hombre que nunca había carecido del lenguaje en cualquier negociación, eso era tan extraño que resultara irritante. Camille dio la espalda y caminó hacia la puerta. Su mano enguantada se cerró alrededor del latón. Mango, fresco bajo la goma. Ella no había tenido tiempo de despegar, y ella la abrió. 2 guardaespaldas estaban de pie en el pasillo, la miró de reojo, luego miró lejos. Porque en este mundo, la partida de la ama de llaves no fue el tipo de lo que alguien se molestó en recordar. La puerta se cerró tras ella suavemente, no golpeado, no dramático, solo un pequeño clic cuando el pestillo de metal encaja en el marco de madera. Pero ese sonido haría eco. En memoria de Ronan Marquette años después a una frecuencia que nunca podría explicar. Ronin permaneció inmóvil durante unos minutos. Segundos después de que se cerrara la puerta. Miró abajo en el acuerdo que la sostiene firma, la tinta azul todavía ligeramente brillante, luego miró el cubo de basura por la puerta. Algo lo impulsó a ponerse de pie. Y mirar dentro, pero no lo hizo porque Ronan Marchetti no era ese tipo de hombre. ¿Quién rebuscó en un contenedor de basura para comprender los sentimientos de una ama de llaves? O al menos eso es lo que él creía acerca del mismo. En cambio, se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde el segundo piso del mansión, a través de la gruesa armadura antibalas mientras miraba el cristal, bajó la vista hacia el jardín delantero. La lluvia azotó con fuerza en Chicago. Sábanas, convirtiendo el césped verde perfecto en un espejo gris opaco. Y en medio de ese gris, Camille caminaba hacia la puerta. Ella no corrió. Ella no inclinó la cabeza. No se protegió. Ella misma de la lluvia. Caminó directamente de vuelta por el camino de piedra con pasos firmes, como alguien que había crecido acostumbrado a cargar cosas mucho más pesadas que lluvia. Su pequeña figura se desdibujó tras ella. El aguacero intenso, más allá de la valla de hierro, pasando la puerta automática que se abre a liberarla de nuevo al mundo exterior, la finca Marchetti, el mundo que ella era a punto de enfrentarse solo a una nueva vida creciendo dentro de ella. Ronan se quedó allí. Hasta que desapareció por completo. Él no sabía por qué se había quedado tanto tiempo. Antes despidieron gente, cortaron socios, tomó decisiones 100 veces más frías sin mirar atrás. Pero esta vez, había algo diferente.
Algo en sus últimas palabras, en la forma en que se veía, lo miró con lástima en lugar de odio. En el sonido de plástico que se agrieta que él no entiendo. Regresó al escritorio y se sentó. Agaché, acerqué el portátil y se obligó a volver a los números, las llamadas, órdenes. Porque así era como Ronan Marchetti manejaba todo lo que no manejaba. Quiere sentir. Trabajó hasta el sentimiento murió. Pero esa noche, cuando toda la mansión se sumió en el silencio, y él yacía solo en una cama demasiado grande para uno persona, las palabras de Camille volvieron como un latido no deseado. Espero que nunca. Se despierta en medio de la noche. Abrió los ojos y se quedó mirando el techo en la oscuridad. Y por primera vez se preguntó si se lo había perdido algo que debería haber visto. Pero la pregunta llegó y se fue, porque Ronan Marchetti nunca había sido un hombre que aceptó que podía estar equivocado. Y 6 tuvieron que pasar años antes de que finalmente entendió que esa noche, lo que le empujados a través de la puerta de la mansión no era solo una mujer empapada por la lluvia uniforme, pero todo lo que no sabía lo necesitaba. Esa noche, el Marchetti y la mansión estaba iluminada como si fuera cada la otra noche. El chef privado preparó la cena. Sobre una mesa larga con espacio suficiente para 12 personas. Gente. Sin embargo, solo un plato estaba en el al frente, el lugar que Ronin siempre ocupaba, frente a la pared en blanco del otro lado, como si ese vacío fuera el único a él si le permitía estar presente en sus comidas. Cortó el bistec, levantó su copa de vino, masticado lentamente, todo preciso y controlaba la forma en que corría en cada esquina del imperio Marchetti. Su teléfono vibró en medio de la cena. Lo recogió sin comprobarlo a nombre de la persona que llama porque en su posición solo un puñado de personas se les permitió llamar a esta hora, y cada una de esas llamadas significaban dinero o problemas. Tommaso, su tío, informó que el envío tuvo que pasar por el Southport antes del amanecer. Había un problema con la tripulación de transporte y ellos necesitaban su decisión. Ronin preparó el vino. Bajando el vaso, dio calma, claro instrucciones en menos de 2 minutos, luego finalizó la llamada. Sin dudarlo, sin dudarlo. Sopesando opciones, sin perder el sueño por decisiones vinculadas a cientos de miles de dólares y riesgos que la gente común tendría, nunca se atrevió a imaginarlo. Regresó a su comida, cortó otro trozo de carne y la vida seguía girando a su alrededor a la perfección, suavemente, fríamente, con la exactitud de una máquina. Programado para no detenerse jamás por nadie. Pero cuando terminó la cena, bajó el pasillo hacia su oficina, sus pies. Camille se detuvo en la puerta de la habitación. Había salido hacía apenas unas horas. No entró de inmediato. Se quedó allí parado. Por unos segundos, los ojos bajan hacia la alfombra donde se había sentado, y las palabras volvieron a surgir en su mente como un eco en una habitación vacía. Dibujó un profundo respiro, empujó la puerta, se sentó, abrió el portátil y se ahogó todo en el trabajo. Porque Ronan Marchetti creía cualquier sentimiento que no tenía ningún propósito, era una debilidad. Y en su mundo, la debilidad no era solo inútil, era mortal. Mientras tanto, a casi 24 kilómetros al suroeste de la Costa Dorada mansión, Camille estaba parada en una parada de autobús en Ashland, empapado de pies a cabeza. La lluvia no cesaba y el viento soplaba. El lago Michigan se abrió paso lateralmente a través del refugio de autobús donde una esquina del cristal estaba roto. Ella seguía en su uniforme negro, todavía vistiendo el blanco. El delantal ahora está gris por el agua de lluvia. Los guantes de goma amarillos metidos en el bolsillo del abrigo fino que había tirado antes de abandonar la mansión. El autobús nocturno de la CTA llegó 10 minutos después. Tarde. Y en esos 10 minutos, Camille permanecía solo bajo una calle parpadeante luz con una mano apoyada sobre ella estómago. No por dolor, sino por instinto, como si ella fuera protegiendo lo único que queda en el mundo que realmente le pertenecía. El autobús llegó casi vacío. Ella se sentó en el fila de atrás junto a la ventana, su frente contra el cristal frío, observando la ciudad de Chicago se desliza por fuera. Los brillantes rascacielos del centro de la ciudad lentamente dieron forma de bajar los edificios, los más antiguos, más oscuras a medida que el autobús avanzaba más sur.
Letreros de neón de supermercado abierto hasta tarde, tiendas, rejillas metálicas bien ajustadas, tiendas cerradas, murales de grafiti bajo la lluvia, paredes de ladrillo empapadas. Este era Pilsen, el barrio que Camille consideraba su hogar desde que era niña, donde los españoles resonaba en cada esquina, y el olor de pan dulce de piñataras familiares me sentí más familiar que con cualquier cosa cara. Perfume en la mansión Marchetti. Ella me bajé en la esquina de la calle 18 y corrí 2 cuadras hasta el antiguo apartamento. En el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo, edificio construido en la década de 1950. Las escaleras de hormigón estaban húmedas y enmohecidas, la barandilla de hierro suelta, el pasillo luz parpadeando como si estuviera a punto de morir. Ella entró con el repuesto llave. La tía Polar la guardaba debajo de la maceta junto a la puerta. Dentro, el pequeño apartamento estaba en silencio. La tía Polar estaba dormida, pesada respiración que se aleja del dormitorio en la espalda. La respiración de un hombre de 52 años. Una mujer cuya diabetes le había robado casi toda su fuerza. Camille no se dio la vuelta. Las luces. Ella entró en el pequeño habitación que su tía le dejó usar. Una cama individual, una vieja cómoda de aglomerado, una ventana mirando hacia el callejón detrás del edificio donde a veces hay gatos callejeros, lloraba por la noche. Se sentó al borde de la cama, todavía mojada, todavía fría, y sacó del bolsillo de su abrigo la copia del acuerdo que había firmado solo unas horas antes. Ella miró fijamente su firma, la tinta azul ligeramente borrosa en la esquina de las lágrimas. Y por primera vez tiempo desde que salió de allí en la habitación, dejó que el miedo la dominara por completo. No el miedo a ser pobre, no el miedo a estar solo, miedo por la vida dentro. Ella sabía quién era Ronan Marchetti. Ella sabía cómo funcionaba su mundo porque ella había vivido allí durante 3 años. Limpiando las huellas que el mundo dejó detrás. Ella sabía que en ese mundo, un hijo ilegítimo de un jefe de la mafia no fue una bendición. Fue una pieza de ajedrez. Los enemigos utilizarían al niño como moneda de cambio. Los aliados utilizarían al niño para negociar. ¿Y qué haría Ronin en su lugar? Quedarse con el bebé. Esconder al bebé. Convertir el bebé en otro secreto entre los cientos de secretos de la familia Marchetti enterrados bajo los cimientos de su mansión en Gold Coast. Camille dobló el de acuerdo, lo deslizó en la mesita de noche. Cajón, y puso su mano sobre su estómago. Su vientre era plano. No hay señales de cualquier cosa por fuera, pero por dentro eso el pequeño corazón latía, y cada latido fue una razón para que ella aprovechara al máximo una decisión importante de su vida. Ella no se lo diría a Ronin. No porque ella lo odiaba, no porque quisiera venganza, porque quería protección. Ella desaparecería de todo relacionada con el nombre Marchetti. Ella criaría a este niño sola. En su mundo, el mundo de los autobuses nocturnos, apartamentos antiguos, salarios bajos que eran limpio, un mundo donde nadie recibe un disparo por saber demasiado, y ningún niño tenía que crecer detrás de un cristal antibalas. Ella se acostó y se cubrió con la fina manta. Cofre, y en la oscuridad de esa pequeña habitación en Pilsen, a apenas 15 millas de la mansión en Gold Coast, sin embargo, hasta 2 diferentes planetas, Camille Reyes cerró sus ojos con una certeza que nunca lo había hecho antes. Ella sería más fuerte que miedo. Tenía que ser más fuerte porque ahora ella no vivía solo para sí misma. Ya no. En las semanas siguientes, Camille llamó puerta tras puerta. Solicitó trabajo en un restaurante el día 18. Calle, y el gerente la miró. Estómago y sacudió la cabeza sin siquiera dejándola terminar la frase. La lavandería en la esquina de Ashland, dijo, ya tenían suficiente gente. La tienda de comestibles en Blue Island necesitaba una trabajadora del turno de noche, pero cuando llegó regresó por segunda vez con una camisa suelta que ya no pudo ocultar su embarazo de 4 meses. Vientre. Le dijeron que la posición se había llenado. Cada vez que se giraba Camille se alejó, tragó sus lágrimas y se mudó a la siguiente puerta porque ella no tenía derecho a detenerse porque dentro de ella había alguien esperando. Ella no se rindió. Al final, ella encontró un trabajo limpiando oficinas para una pequeña empresa. Empresa en el centro,
un turno de 10 de la noche a las 4 de la mañana, pagado en efectivo. Cada semana, lo justo para cubrir la parte del alquiler a la tía Polar y comprar alimentos básicos. Pero la tarifa del autobús City cada ese día era algo que no podía permitirse si ella quería ahorrar para los meses siguientes. Llegó el bebé. Entonces ella caminó 40 minutos. Cada tarde desde Payson hasta el centro. Y 40 minutos después, al amanecer, su barriga cada día se vuelven más pesadas, las suelas de sus zapatos se desgastaban, pero sus pasos sin desacelerar jamás. Luego, el invierno de Chicago. Llegaron. No eran el tipo de personas frías. En otros lugares ni siquiera se podría imaginar, pero el del tipo que corta la piel y la carne, el del tipo donde sopla el viento del lago Michigan atravesó cada capa de ropa como si la tela no existiera. Una noche en enero, la temperatura bajó a -15 grados y Camille caminaba hacia su casa en Alstead. Cuando sus piernas dejaron de obedecerle. Su visión se nubló, sus oídos zumbaron, su barriga de 6 meses le tiraba del centro hacia adelante, y ella se tambaleó, agarró una poste de alumbrado público, se deslizó hacia abajo, su espalda contra el hormigón. La nieve se filtra a través de sus pantalones. Intentó gritar a alguien, pero la calle estaba vacía en las 3 de la mañana, y su voz era tan débil, su aliento se convirtió en blanco humo y desapareció instantáneamente en el aire helado. Ella no sabía cuánto tiempo. Me quedé allí sentado. Quizás 5 minutos, quizás 15. Pero cuando oyó pasos y sintió una mano cálida se posó sobre su hombro, ella pensé que debía estar soñando. Padre Miguel Cortés, el sacerdote de San Pío la iglesia en Payson estaba de camino de regreso. Después de visitar a un feligrés que estaba gravemente enferma. La vio acurrucada en la base de la farola, embarazada, labios morados, y no preguntó ni una sola pregunta. Él la ayudó a levantarse, cubrió su grueso abrigo de lana sobre sus hombros, y la acompañó de regreso a la iglesia. Él se sentó. Ella junto al calefactor en la sala común, le trajeron un tazón de sopa caliente y esperó hasta que recuperó el color en el rostro. No tienes que explicar nada, dijo. Dicho en español suave. Solo tienes que sepa que no estás solo. Desde esa noche a partir de entonces, el padre Miguel se convirtió en el guía espiritual. El ancla que Camille jamás esperó encontrar. Él no le dio mucho dinero porque la iglesia también era pobre. Pero él dio su comida del banco de alimentos comunitario todos los días semana, le dio un lugar cálido donde sentarse y descansar siempre que Chicago fuera demasiado frío para caminando, y le dio lo que nadie más podría darle entonces la fe que ella estaba haciendo lo correcto. Tía Polar ella también intentó ayudar a su manera. La diabetes la estaba debilitando cada vez más. Tenía las piernas hinchadas, así que no podía ir lejos. Pero en las noches en que Camille las náuseas eran tan fuertes que no podía levantarse. Polar sacó la cabeza de la almohada y se sentó a su lado. Ella, frotándose la espalda con temblor manos, contando viejas historias sobre la madre de Camille, sobre lo fuerte que ella. Mientras llevaba a Camille sola en Puerto Rico antes de venir a Chicago, como si la fuerza era algo que corría en la sangre de las mujeres de esta familia. Una tarde, Camille pasó por una tienda de segunda mano. Tienda en la calle 19 y vi un rollo de hilo blanco cremoso para 0,50. Ella se quedó afuera de la puerta por unos segundos, luego entré y lo compré. Esa noche, sentada en la cama de su pequeña habitación, comenzó a tejer un pequeño gorro. Ella no estaba buena tejiendo, las puntadas desiguales, holgado en algunos sitios y ajustado en otros. Pero ella siguió avanzando despacio, con paciencia, y mientras tejía, hablaba con ella barriga de 7 meses. Te prometo que no me faltará amor. Las otras cosas que haré encuentra una manera. Pero amor, tendrás más. Más que suficiente porque tengo suficiente para ambos. Ese sombrerito era feo, deforme, pero Camille lo logró con los últimos centavos que podía ahorrar, y con lo único que nadie podía quitar ella, esperanza. La primera contracción llegó a 2 de la mañana en una noche en noviembre. Cuando el viento de Chicago era aullando fuera de la ventana del apartamento en Payson, Camille sabía que era el momento.
Ella llamó a una ambulancia porque no había uno para llevarla. Y mientras ella esperaba, guardó en su bolso el objeto deforme. Gorro de punto blanco cremoso que había estado usando encendido durante los últimos 2 meses porque era lo único que había podido hacer. Prepárense para la llegada del bebé. La tía Polar se despertó con el sonido de la sirena de ambulancia, sus pies hinchados llevándola al pasillo, tomándola la mano de Camille y diciendo que la seguiría en el primer autobús, pero Camille sabía que el último CTI había funcionado hacía horas, y el primero no vendría hasta dentro de unos cuantos más. Ella asintió y le dio a su tía un gesto de apoyo. Sonrió y luego subió a la ambulancia. Solo. Hospital Stroger a las 3 en la mañana era un mundo de neón blanco frío. Máquinas que emiten pitidos constantes y largas pasillos. Camille fue empujada a través de una camilla mientras el dolor la desgarraba a olas. La sala de partos estaba abarrotada. Porque este fue el público más grande hospital en Chicago, y todas las noches las mujeres acudieron para dar a luz, muchas de ellas ellos solos igual que ella. Una enfermera llamada Rosa, una mujer mexicana de mediana edad con manos cálidas y una voz suave, se quedaron por Camille estuvo al lado durante todo el parto. Cuando el dolor alcanzó su punto máximo y Camille necesitó tomar la mano de alguien, no la de su madre. Mano porque ella se había ido, no la mano del hombre que debería haber estado aquí porque no lo sabía y nunca lo sabía. Lo haría. Agarró la mano de Rosa, apretando tan fuerte que sus nudillos se salieron. Blanco. Y Rosa apretó hacia atrás como si era lo más ordinario en el mundo. Porque para ella, lo era. Porque en el hospital Stroger, había muchas madres traen vida al mundo, un mundo sin nadie más a su lado que una enfermera. Amelia nació a las 5:47 en la mañana. Su primer llanto rompió el silencio. Habitación como una declaración de que ella llegó, que ella estaba viva, que ella estuve aquí a pesar de todo. La enfermera acostó a Amelia sobre el pecho de Camille, y en ese momento, el mundo se detuvo girando. Camille miró hacia abajo al pequeño bebé recostado contra ella. Cabello negro mojado. Pegado a su cuero cabelludo, piel enrojecida rosa y rojo, puñitos apretados como si ella se estuviera agarrando a algo invisible. Y entonces Amelia abrió sus ojos. Ojos verde grisáceos, no marrones como el de Camille, no oscuro como la tía Polar o algún otro miembro de la familia Reyes. Gray verde, claro y profundo. De Ronan Marchetti ojos mirándola desde el pequeño el rostro de su hija. Camille lloró. No por tristeza, no por miedo. Ella lloró porque ella entendió que no importaba por muy lejos que corrió, no importaba cómo borró por completo el nombre Marchetti. De su vida, esos ojos recordarían cada día del hombre que había elegido no lo digas. Abrazó a Amelia con más fuerza. Presionó sus labios contra la frente de su bebé, y susurró con una voz destinada solo a los dos para que lo oyeran. Eres mía. Solo mío. Unas horas más tarde, cuando la tía Polar finalmente llegó al hospital. Con ojos enrojecidos y respiración entrecortada tener que caminar parte del camino desde el parada de autobús, un miembro del personal administrativo trajo el formulario del certificado de nacimiento para Camille para completar. Ella escribió cada línea en bolígrafo azul, sus manos aún temblando de agotamiento, el niño nombre, Amelia Reyes, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de la madre, Camille Reyes. Luego llegó a la fila para el padre. Caja en blanco. La punta de su pluma se cernía sobre ella. Sobre el papel, y ella se quedó mirando esa línea vacía durante mucho tiempo. No porque ella no sabía qué escribir, pero porque ella sabía exactamente qué nombre pertenecía allí, y ella estaba eligiendo déjalo vacío. Ella respiró hondo, se saltó la fila y firmó con su nombre. Bajo la madre. Una firma que lleva el peso de ambos roles que ella acababa de asumir afirmó. Luego devolvió el papel al miembro del personal sin mirar atrás incluso una vez. 6 años pueden pasar volando en un calendario. Pero cuando cada día es una batalla, 6 años pueden sentirse como una toda la vida. En los primeros meses después de que nació Amelia, Camille la sostuvo en brazos. Bebé en un brazo y oficina desinfectada pisos con el otro, figurativamente, pero en realidad, no era muy diferente.
Por la noche, ella seguía limpiando el centro, dejando a Amelia con la tía Polar en su pequeño apartamento en Pilsen. Durante el día en que Amelia durmió la siesta, Camille fue al centro comunitario Pilsen para inscribirse en un curso gratuito de administración de empresas para mujeres de bajos ingresos. Ella se sentó entre otras mujeres inmigrantes, muchas de ellas no fluidas en inglés, muchos de ellos trayendo pequeños los niños al aula, y ella aprendió a llevar los libros, como calcular impuestos, como registrar una pequeña negocios en el estado de Illinois. Ella no era la mejor estudiante, pero era la uno que nunca faltó un día. Después de 3 años trabajando para otras personas, cuando Amelia empezó el preescolar y Camille acumuló tanto experiencia como una pequeña ahorros por vivir tan frugalmente, ella casi no gastó nada más allá del alquiler y comida. Ella registró Olympia Services, su propia empresa de limpieza. Sus 2 primeros los clientes eran un consultorio dental y una pequeña empresa. Firma de contabilidad, ambas en Pilsen. Ambas dispuestos a confiar en ella porque ellos. Observé cómo trabajó durante los últimos 3 años. Camille no prometió nada. Magnífico. Ella solo prometió que limpiaría bien y hacerlo bien. Y ella lo mantuvo promesa. Lentamente, un cliente recomendó otra. En el plazo de 1 año, la contrató. Primer empleado, un soltero guatemalteco, su madre llamada María, a quien había conocido en el centro comunitario. Luego otro, luego otra. Para cuando Amelia tenía 5 años, Olympia Services contaba con 8 empleados. Todas las madres solteras o inmigrantes como ella, las mujeres de otros lugares, se habían convertido lejos. Pero Camille optó por dar una oportunidad. Ella no pagaba los salarios más altos en el mercado, pero pagó a tiempo. Ella compró un seguro para cada mujer cuando ella podía permitírselo, y ella nunca lo miró menospreciar a cualquiera porque ella sabía exactamente lo que ese sentimiento le hacía a una persona. Amelia creció en ese pequeño apartamento. Pero limpio, paredes cubiertas de mariposas, imágenes que Camille recortó de revistas viejas, una cama individual arrimada a la pared con el gorro de punto blanco cremoso deforme sentado en la mesita de noche como un recuerdo. Tía Polar, aunque su salud seguía debilitándose, pero aún así le daba la bienvenida a Amelia. Todas las tardes cuando Camille iba a trabajo, enseñándole a cocinar arroz en español y contando sus historias sobre Puerto Rico. Amelia hablaba ambos idiomas. Antes de que comenzara primer grado, y ella tenía ojos verde grisáceos, nadie en Pilsen podría explicarlo. Ojos que no coincidían cualquier persona de la familia Reyes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, 6 años para Ronan Marchetti significó 6 años de Marchetti Holdings expandiendo un imperio. Se hizo cargo de 3 importantes empresas inmobiliarias más. Proyectos a lo largo del río Chicago, haciendo crecer la red legítima que protegieron las operaciones ilegales debajo. Su nombre apareció en revistas de negocios con el título de empresario exitoso. Pero en el inframundo, todos entendieron la verdad peso detrás de ese nombre. Se casó con 2 años después de que Camille se fue y le organizó matrimonio con la hija de un aliado familia en el este. El tipo de política alianza que el mundo de la mafia llamó asegurar territorio. El matrimonio duró 2 años. Luego terminó en papeles de divorcio y un gran acuerdo porque su esposa dijo que ella no podía vivir con un hombre que no me dejaba. Baja la guardia incluso mientras duerme. Que vinieron algunas relaciones más, ninguna que dura más de unos pocos meses. Cada la mujer dijo lo mismo antes que ella. Se marchó. No sabes cómo confiar. Cualquiera. Ronin no discutió porque él sabía que tenían razón. Pero el no cambiar, ya sea porque en su mundo confiar en la gente no era una virtud. Era un riesgo. La mansión de Gold Coast aún estaba iluminado todas las noches. Aún impecable. Sigue perfecto hasta el último detalle, pero se estaba volviendo más silencioso. La cena estaba lista. Aún un plato en la cabecera del mesa. La sala de estar aún no tenía risas, y a veces a altas horas de la noche. Cuando se sentó solo en su oficina con un vaso de whisky medio vacío y en la pantalla del portátil emite luz azul su rostro. El recuerdo de aquella tarde. Regresó. No todo, solo una parte. Momento.
Los ojos de Camille cuando se puso de pie en la puerta y se despidió. Él había visto ojos toda su vida. Ojos llenos de miedo, con odio, con súplicas. Pero esos ojos no eran de ningún tipo reconocidos. No eran los ojos de alguien culpable. Eran los ojos de decepción. Una profunda decepción. Reservado para alguien en quien una vez creyó podría ser mejor que esto. Y curiosamente, eso atormentaba a Ronan Marchetti. Más que cualquier enemigo que lo rodeara territorio. Porque los enemigos eran algo que sabía cómo manejar. Pero el decepción en los ojos de una mujer lo que había enviado era algo que no saber qué hacer con. El cambio no comenzar con la conciencia. Comenzó con la FBI. 6 años después de que Camille se fue, federal los investigadores aumentaron la presión sobre el rastro de lavado de dinero, que atraviesa sistema inmobiliario de Marchetti Holdings. En la misma semana llegaron 2 citaciones judiciales. Los fiscales federales comenzaron a llamar testigos. Y un relato intermediario en las Islas Caimán se congeló sin advertencia. Ronin entendió que si él quería que el imperio se mantuviera en pie, él necesitaba saber exactamente dónde estaba cada dólar se había devaluado en los últimos 10 años. No para que pudiera confesarse honestamente a la FBI, pero para que pudiera ver lo que se necesitaba estar enterrado más profundamente y lo que podría ser sacrificada. Llamó a Yolena Bullough, su abogado personal y mano derecha en finanzas, y ordenó una investigación interna completa auditoría de arriba a abajo. Yolena pasó 3 semanas rebuscando entre miles de transacciones, y lo que encontró no era lo que Ronin esperaba. Un patrón de retiros de efectivo inusuales que se extienden a lo largo de los años. Cada uno lo suficientemente pequeño como para evitar activar alertas automáticas, pero en total cientos de miles de dólares. Todo se remonta a una persona única con acceso al sistema financiero interno de la familia además del propio Ronin. Gianni Marchetti. Yolena colocó el informe sobre el escritorio de Ronan. Una noche, tarde, lo miró fijamente. El ojo, y dijo, $50,000 hace 6 años no fue todo para pagar las deudas de juego a un tiburón solitario organización vinculada a los Volkov Sindicato, una mafia de Europa del Este red que compite con Marchetti familia para territorio en el lado sur de Chicago. Su hermano no solo robado a la familia. Él indirectamente financió a un enemigo. Ronin cerró el informe, permaneció en silencio durante mucho tiempo, luego, solo le dijo 2 palabras a Yolena. Tráiganlo. Gianni apareció en el Gold Mansión costera a las 10 de esa noche, sin darse cuenta de nada, seguía sonriendo mientras caminaba de la forma en que siempre lo hacía cuando nos visitaba su hermano. Pero en lugar de ser conducido en la sala de estar, 2 guardaespaldas lo llevaron. Hasta el sótano. El Marchetti y el sótano de la mansión no era para vino. Desnudo paredes de hormigón, luces blancas frías, una mesa de acero y 2 sillas. Esto era donde la familia Marchetti manejó problemas que nunca aparecieron en papel. Ronin ya estaba sentado allí. Yolena informe abierto sobre la mesa. Cuando Gianni vio los números, su sonrisa murió. Hermano, déjame explicarte. Siéntate. La voz de Ronan no era ruidoso, pero Gianni se sentó inmediatamente porque conocía esa voz, la voz Ronin usó antes de que sucedieran las cosas que no se podía deshacer. Ronin no preguntó. Mucho. Deslizó el informe por él, se sentó a la mesa y esperó. Gianni intentó negarlo. Durante los primeros 5 minutos, luego explicó durante los próximos 10, y cuando Ronin todavía no habló, solo lo observó con ojos grises. Ojos tan fríos como el hormigón bajo sus pies, Gianni se rompió. Confesó que todo. Deudas de juego desde que era 25 noches de perderlo todo en mesas subterráneas, tiburones solitarios amenazando con romperle los dedos uno por uno si no pagaba, y desesperación conduciéndolo a la caja fuerte de su hermano. Ronin escuchó, respiró hondo y luego preguntó. La pregunta final. Hace 6 años, lo hizo. Ella se llevó el dinero. Silencio, Gianni. Bajó la cabeza. No, ya lo sabías por el comienzo. Ella era solo una ama de llaves, Gianni dijo sin atreverse a levantar la vista. ¿Quién? ¿Le creerías?
pensé que nunca lo harías. Descúbrelo, y todo pasará. En la habitación de hormigón era tan silenciosa que podían oír el goteo del agua de una tubería en el techo. Ronin miró a su hermano, el hombre que compartió su sangre. Su nombre, que había crecido en esa casa con él. Y vio lo que más odiaba en el mundo. Su padre, un hombre mayor. Marchetti también había sido así. Utilizar a los indefensos como sacrificios para sus propios errores, castigando a los demás sin capacidad de contraatacar en orden para proteger a sus seres queridos. Ronin había jurado que jamás se convertiría en él. Pero hace 6 años, había hecho exactamente que sin siquiera darse cuenta. Él tenía expulsaron a una mujer inocente sin investigando, sin escuchar, sin darle ni una sola oportunidad de decir la verdad, solo porque ella era la persona más débil de la sala. Y en su mundo, el más débil siempre cargó con el culpa. Ronin se puso de pie y miró a Gianni. Una última vez. Tienes 24 horas para desaparecer de Chicago. Todos los relatos, cada tarjeta, cada punto de acceso conectado se corta inmediatamente el suministro a la familia. Ya no eres un Marchetti. Gianni abrió la boca para decir algo, entonces miró a los ojos de su hermano y se detuvo. Porque entendió que Ronan dejara que saliera de ese sótano por su propio pie. 2 piernas eran la última misericordia que él tendría. Alguna vez recibió. Cuando Gianni se fue, Ronan se quedó atrás, solo, en el frío cemento. Sótano. Y por primera vez en 6 años, el rostro de Camille Reyes no apareció de vuelta en su memoria como una imagen borrosa. Regresó claro, agudo, doloroso, junto con el entendimiento de que él le debía algo, ninguna cantidad de dinero. Podría pagar. Después de que Gianni se fue sótano, Ronin no subió a su dormitorio. Regresó a su oficina en el 2º piso. Necesitaba estar solo. Con la verdad que acababa de ser expuesto. Necesitaba sentarse en la misma habitación. Donde hace 6 años había forzado a una mujer inocente para firmar la sentencia, ella no lo merecía. Se sentó en su silla, no encendió la computadora portátil, no sirvió una bebida, simplemente sentado en la oscuridad mientras la calle y las luces se filtraban por la ventana y extendían largas franjas de luz a través del piso de madera. Luego comenzó a limpiar. No porque la habitación lo necesitara, sino porque necesitaba hacer algo con sus manos para que su mente no explotara. Abrió el cajón del escritorio y lo volteó. A través de papeles antiguos, contratos vencidos, tarjetas de presentación que ya no usaba. Y cuando tiró del cajón por completo y lo levantó para dejarlo a un lado, algo pequeño cayó de una estrecha grieta. Entre el fondo del cajón y el escritorio marco, donde había sido encajado por años. Ronan lo recogió, un pequeño trozo de plástico blanco, de aproximadamente 1 pulgada y una de media longitud, su superficie ligeramente amarillenta por tiempo. Casi lo tiró, pero debajo la luz de la calle que entra por la ventana vio una tenue línea rosa que corría sobre el plástico. Su mano se congeló. Un destello de hace 6 años se encendió en su mente, no aguda, pero lo suficientemente clara como para recuerda. Camille de pie junto a la puerta, sacando algo del bolsillo de su delantal, mirándolo, luego sacándole el chasquido. Él secó el crujido del plástico en una habitación silenciosa. Él preguntó, ¿qué es eso? Y ella no había respondido. En aquel entonces, no le importaba. Suficiente para volver a preguntar. Ahora, él sostuvo el plástico entre 2 dedos, y para él por primera vez, le importó. Abrió su busqué en mi teléfono imágenes de embarazo pruebas. La pantalla se llenó de resultados. Palos de plástico blanco con pequeñas ventanas mostrando 1 o 2 líneas rosas. Él miró la pieza que tenía en la mano, luego de vuelta a la pantalla. La línea rosa, del mismo tipo de plástico, del mismo tamaño. Su corazón comenzó a golpear más fuerte. No el tipo del golpe que sintió al enfrentarse al peligro, pero el del tipo que llegó cuando el suelo bajo él comenzó a cambiar, y todo lo que pensó que sabía que de repente se había convertido incierto. Estaba embarazada ese día. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Peso que no estaba preparado para soportar. Dejó el plástico sobre el escritorio, lo recogió su teléfono,
y llamó a Yolena. Era casi la 1 de la mañana, pero Yolena contestó al segundo timbre porque cuando Ronan Marchetti llamó a la 1 en el por la mañana, no fue una llamada que pudiera esperar hasta que amanezca. Necesito que encuentres a alguien, dijo. Camille Reyes. Ella trabajé aquí hace 6 años. Encuentra todo. Sobre ella durante los últimos 6 años, donde ella vive, su trabajo, su familia, todo. Y no dejes que ella lo sepa. Yolena no preguntó por qué porque nunca preguntó por qué. Ella solo pidió un plazo límite. 2 días. Ronan dijo, y luego colgó arriba. Yolena terminó en 1 día y medio. El informe estaba sobre el escritorio de Ronin al día siguiente. Tarde, ordenado, detallado, fríamente preciso, como cada informe que Yolena tenía jamás producido. Camille Reyes, 28 años anciano, residente en Pilsen, Chicago, propietario de Olympia Services, una empresa industrial empresa de limpieza legalmente registrada en el estado de Illinois, 8 empleados. Una hija llamada Amelia Reyes, de 5 años. Viejo, matriculado en la Academia Orozco, una escuela primaria pública en Pilsen. El certificado de nacimiento indicaba al padre como en blanco. Ronan leyó esa línea 2 veces, 5 años de edad. Había estado embarazada 6 años hace un tiempo, un niño de 5 años. Los números unidos con una claridad implacable. Pasó la página siguiente y se detuvo. Yolena había adjuntado una foto sacada de las redes sociales de Olympia Services. Se han hecho cargo del día familiar de la empresa. Camille estaba de pie en medio de sus empleados, sonriendo, y junto a ella había una niña pequeña en un vestido floral. Cabello negro espeso, un pequeño barbilla y ojos verde grisáceos que miraban fijamente directamente a la cámara sin la más mínima timidez. Ronin miró fijamente el foto, y el mundo se detuvo. Esos ojos, él conocía esos ojos porque vio ellas cada mañana en el espejo. Esa cara, esa barbilla, la forma en que el niño miró directamente a la lente sin miedo. Era exactamente como se veía. Mirar a los ojos de cualquiera sin pestañear. Dejó el informe, se puso de pie y dio un paso. Hacia el balcón. Chicago Express debajo de él. Millones de luces brillando en la noche. Y en algún lugar en esa vasta ciudad en un pequeño apartamento, Ronin agarró el barandilla del balcón con ambas manos. Y por primera vez en su vida, esas manos que habían firmado órdenes para tratar con problemas que la mayoría de la gente nunca se atrevió a imagínate. Manos que nunca habían temblado. Ante cualquier enemigo comenzaba a temblar. Ronin ni siquiera había decidido qué hacer. Luego, cuando el destino lo dispuso para él. 2 semanas después de aquella noche, se paró en el balcón mirando hacia Chicago con manos temblorosas. Benny Tran, el administrador de edificios de Marchetti Holdings torre de oficinas de 18 pisos en River North, presentó un nuevo contrato de limpieza a la departamento de administración. El ganador licitador fue Olympia Services, el más precio competitivo entre 4 proveedores, las calificaciones más altas de anteriores clientes, historial legal limpio. Benny no conocía la conexión entre el dueño de la empresa y su propio jefe porque para él, era simplemente una operación rutinaria. Decisión. Elija al mejor contratista para el menor coste. El contrato fue firmado. Y el nombre Camille Reyes apareció en documentación interna de Marchetti Holdings antes de que Ronin tuviera la oportunidad de ver. Camille se enteró antes que Ronin. El primer día, ella llegó al Río Edificio Norte para inspeccionar el espacio antes de traer a su equipo. Caminó a través de las puertas de cristal de la principal, entré al vestíbulo y vi el nombre en el latón. Placa colocada en la pared de mármol, Marchetti Holdings. Sus pasos se detuvieron. Durante 6 años había construido una vida lejos de ese nombre. Y ahora estaba justo delante de ella, grabada en latón pulido, brillante, imposible de ignorar. Su primer instinto fue cancelar el contrato, volver a Pilsen, llamar a Benny Tran, y decir que se estaba retirando, encontrar otro contrato, cualquier contrato no vinculado al apellido Marchetti. Pero entonces ella pensó en los 8 empleados que esperaban para que ella les trajera trabajo. El contrato más grande hasta la fecha.
Lo suficientemente grande como para contratar 5 personas más. Lo suficientemente grande como para finalmente comprar seguro médico para toda la vida a la tripulación. Lo único que les había prometido. Desde el principio, pero nunca había tenido el dinero para entregar. Ella se quedó en el vestíbulo, mirando fijamente el nombre en la pared. Luego respiró hondo. Ella no era una joven de 22 años temblando vestida de amarillo. Guantes de goma ya no. Ella era una dueña de un negocio. Ella tenía un negocio legítimo. Contrato, y ella no iba a dejar miedo a tomar decisiones por ella nunca más. Ella mantuvo el contrato. Durante los 2 primeros semanas, todo transcurrió con normalidad. El equipo de Camille trabajaba hasta altas horas de la noche y noches después del horario de oficina, por lo que las posibilidades de encontrarse con Ronin eran escasas. A cero. Camille vino a supervisar una vez una semana por la tarde, comprobado calidad, documentos firmados con Benitran, luego se fue antes del último piso donde Ronan trabajaba, ni siquiera podía saber que ella había estado en el edificio. Ella pensó que podía mantener esa distancia para siempre. Luego, en un martes por la tarde de la tercera semana, el sistema de rociadores contra incendios en el 9º piso falló y activó la alarma. Para todo el edificio. Luces rojas parpadeó. Los altavoces retumbaron. Anuncios de evacuación. Y más que 300 personas comenzaron a inundar el escaleras porque los ascensores bloqueo automático por seguridad protocolo. Camille estaba en el piso 12 revisando un área que acababa de ser limpio. Ronin estaba en el piso 15 en una reunión con Yolena. Ambos vinieron bajar por las escaleras de emergencia con el flujo de personas. Y entre el 10 y en los pisos 9, la fila se atascó para un pocos segundos porque había una puerta de salida atascada. Camille se giró y miró hacia arriba, y Ronin miraba hacia abajo. 6 años comprimido en un solo segundo. Ella lo reconoció inmediatamente. Todavía alto, aún esos fríos ojos grises, aún los traje negro como la última vez que lo había visto él, pero ahora había leves arrugas en las comisuras de sus ojos y una raya plateada en su sien que no había estado allí hace 6 años. La reconoció también, pero no a la chica que él recordaba. Camille estaba parada frente a él con una blusa blanca de cuello alto y pantalones, su cabello recogido en un moño pulcro, una placa de identificación en su pecho que decía Limpia Services, y bajo la empresa nombre, una palabra, dueño. Su espalda era recta. Sus ojos no se bajaron. Ella no era la ama de llaves de negro. Ya no usaban uniforme. Y ambos lo sabían. Camille, dijo, y ella nunca había oído ese tono suyo de antes. No. Imponente, no frío, casi atónito. Señor Marchetti, respondió ella, cortésmente. Tranquilo, adecuadamente distante. Luego se giró y siguió bajando las escaleras con el multitud cuando todo el edificio se reunió en el vestíbulo, esperando a que los técnicos lleguen a confirmar que era seguro. Ronan estaba cerca a las puertas de cristal, mirando hacia afuera calle. Pero sus ojos no estaban en la calle. Sus ojos estaban en la esquina izquierda del vestíbulo donde una niña pequeña con el cabello negro estaba sentado en una esperando silla al lado de una de las de Camille empleados, sus piernas balanceándose sobre él en el suelo, con un lápiz en la mano mientras dibujaba en una pequeña libreta. La escuela estaba cerrada. Hoy Camille no tenía a nadie que la cuidara. Su hija. Entonces Amelia había venido con ella. La niña levantó la vista como si pudiera siento que alguien me observa. Y esos grises los ojos verdes se encontraron con los ojos grises de Ronan al otro lado de la calle. El vestíbulo abarrotado. Amelia no tenía miedo, no era tímida. Ella solo lo miró con la pura curiosidad de un niño de 5 años, entonces bajó la mirada y volvió a dibujo. Pero Ronan no pudo bajar su mirar fijamente y volver a cualquier cosa. Se quedó de pie. Allí en el vestíbulo de su propio edificio, rodeado de cientos de empleados y sentí como si alguien hubiera sacado todo el aire de sus pulmones. Porque ese niño no solo tenía ojos como los de él. Ella era su copia en miniatura. Y ahora sabía que la foto en línea no mentía. Los números no se había equivocado.
El trozo de plástico en el cajón había sido real. Y en la verdad estaba sentada a 10 pasos de distancia, retrayéndome. Con un lápiz en una pequeña libreta, completamente inconsciente de que el hombre estaba mirando, la miró con las manos apretadas en sus sides. Era su padre biológico. 2 días después del encuentro en la evacuación en la escalera, Camille recibió una llamada del asistente de Ronan, invitándola a una reunión para revisar los servicios de limpieza contrato en la oficina privada en el último piso del edificio River North. Fue una explicación razonable, procedimiento estándar, pero Camille lo sabía inmediatamente, no se trataba de la contrato. Ella aceptó porque ella ya no corría. Esa tarde, ella llegó al edificio en un coche azul marino. Blazer, cabello y moño bajo, sin joyas, nada innecesario. El ascensor la llevó hasta el piso más alto y cuando se abrieron las puertas, vio una amplia pasillo pavimentado con piedra gris, suelo, paredes de cristal que se abren hacia abajo revelan todo el horizonte de Chicago. El río serpentea abajo como una franja plateada. Entre bosques de rascacielos. El asistente la condujo a un lugar privado. Entró en la sala de conferencias y luego cerró la puerta. Ronin ya estaba allí. Hoy no hay traje. Solo una camisa negra con mangas enrollado. Y fue un pequeño detalle, Camille lo notó al instante porque Ronan Marchetti siempre vestía un traje como si fuera una armadura. Y el hecho de que se lo hubiera quitado significaba que estaba tratando de parecer menos amenazante. Y la intención misma le dije que esta conversación llegaría lejos más allá de un contrato de limpieza. Para los primeros 15 minutos hablaron de trabajo. Ronin preguntó sobre la calidad del servicio, frecuencia de supervisión, control, procedimientos. Camille respondió con precisión. Profesionalmente, ni más ni menos. Ella había dirigido los servicios de Olimpia durante el tiempo suficiente. Saber cómo sentarse frente al poder sin temblar. Y Ronin notó que ella no era la mujer que recordaba. Entonces él dejó su pluma sobre la mesa, se quedó en silencio por unos segundos, y cuando volvió a hablar, su voz cambió por completo. Ya no la voz de un director ejecutivo que evalúa a un proveedor. Hace 6 años, el día que te fuiste de mi casa, estabas embarazada. No era una pregunta. Fue una declaración. Camille no lo hizo. Se estremeció. No palideció. No dio cualquier reacción dramática que pudiera tener, lo había estado esperando. Ella sostuvo su mirada y permaneció en silencio el tiempo suficiente para que él pudiera entender que ella estaba eligiendo sus palabras. No estoy entrando en pánico por una respuesta. La verdad no te importaba hace 6 años, señor Marchetti. ¿Por qué importa ahora? En la frase golpeó a Ronin como un puñetazo. No pudo desviar. No porque ella se equivocaba, pero porque tenía toda la razón. Él no tenía nada con que discutir. Hace 6 años, no había querido oírlo. No había querido. Necesitaba escucharlo. Ni siquiera le había dado la oportunidad. Una oportunidad para hablar. Respiró hondo. E hizo algo que casi nunca había hecho. En 37 años de vida. No delante de cualquiera. Me equivoqué. 3 palabras, más corta que cualquier orden que hubiera dado jamás, pero más pesada que todas ellas. Camille no reaccionó externamente. Pero en su interior, algo cambió porque era la primera vez que oía a ese hombre admitir la culpa, y ella sabía que con su naturaleza, esas 3 palabras fueron más difíciles que cualquier negociación de vida o muerte en el mundo de Lampa. Sé de Gianni, él continuó. Sé que el dinero no eras tú. Lo sé todo y me doy cuenta demasiado tarde. Camille no dijo nada. Esperó porque ella sabía que él no había terminado. Ronin se inclinó hacia adelante, su voz bajó de tono más bajo. Pero hay algo que necesitas, entiende, Camille. Si ese niño lleva sangre Marchetti, ya sea que lo quieras o no, ya sea que la escondas para mientras puedas, ella está en peligro. No puedo ver. Tengo más enemigos que tú. Piensan, y no perdonan a la familia. Camille sintió como la sangre en su cuerpo se transformaba. Frío. Durante 6 años,
Había huido de él. El nombre Marchetti se debe precisamente a esta razón. Porque sabía lo peligroso que era el mundo porque ella había limpiado la sangre. Fuera de las baldosas del pasillo y entendido la violencia no fue una excepción en ese sentido. Mundo. Era la regla. Pero ella también se dio cuenta de lo que 6 años de ocultamiento no habían logrado cambio. La sangre no desapareció porque ella lo quería. El verde grisáceo de Amelia, los ojos siempre estarían ahí, y si alguien tuvo la suficiente curiosidad como para mirar de cerca, la conexión saldría a la luz. Si el certificado de nacimiento quedó padre en blanco o no. Amelia no es una pieza de ajedrez, dijo con voz firme, pero sus manos apretadas debajo la mesa. Ella no es propiedad. Ella no es una debilidad. Ella no es un objetivo. Ella es mi hija. ¿Es ella también mi hija? Hija. La pregunta quedó suspendida entre ellos, entre la habitación de cristal que da a Chicago, entre 6 años de silencio. Camille lo miró fijamente durante un largo rato. No había odio en sus ojos, no debilidad, solo la verdad que había llevado sola durante 6 años. Y ahora era demasiado espesado para cargarlo solo ya. Sí, dijo ella. Amelia es tuya. La habitación se fue silencio. El horizonte de Chicago brillaba. Detrás del cristal como si el mundo exterior no tenía ni idea de que dentro de esta habitación. La verdad que acababan de decir había cambiado sus vidas. De 3 personas para siempre. Ronin conducía de regreso a la mansión de Gold Coast en silencio. Ni radio, ni llamadas, ni órdenes. Entregado a cualquiera. Por primera vez en años, condujo él mismo en lugar de usar un conductor porque no quería a nadie ver su cara ahora mismo. Se estacionó en el garaje, caminé en la oscuridad pasillo sin encender la luz, fue directo a su oficina y cerró la puerta. Se sentó en la silla familiar, vertió un vaso de whisky del botella de Macallan en el estante, colóquela había un vaso sobre el escritorio, pero no lo toqué. Su mano derecha abrió el cajón, tomó fuera la pieza amarillenta del embarazo prueba y lo colocó al lado del teléfono pantalla que muestra la foto de Amelia que Yolena lo había encontrado. El fragmento de plástico y la foto estaba una al lado de la otra en el escritorio de roble. Una prueba de una verdad. Lo había ignorado hace 6 años y uno de los consecuencias de esa verdad. Un niño de 5 años, niño con sus ojos y los de su madre, sonrió. Miró fijamente la foto y comenzó para contar. 5 cumpleaños en los que no estuvo presente. Durante 5 mañanas de Navidad se despertó y él no era quien dejaba regalos bajo el árbol. Su primer paso, él no lo vio. Su primera palabra, él no lo vio. Escúchalo. Su primer día de clases, él no estaba parado en la puerta. Las noches ella tenía fiebre, él no se mantenía despierto. Las veces que ella se cayó, él no la atrapó. 5 años, día a día, momento a momento, todo eso pasó sin que él siquiera lo notara. Sabiendo que existía. Y ahora se acumulaba. Frente a él como una sentencia no el abogado podría disminuir. Miró él un trozo de plástico. Recordó él el sonido de algo rompiéndose en esta oficina 6 hace años. En aquel entonces, preguntó, ¿qué eso es? Dijo con voz despreocupada. Entonces volvió a mirar su computadora portátil. Si se hubiera puesto de pie se levantó, recogió los pedazos, miró de cerca, hizo una pregunta más, solo uno, todo habría sido diferente. Pero no lo hizo, porque era Ronan Marchetti, el hombre que controlaba todo excepto la capacidad de escuchar cuando más importaba. Se sentó en el luz oscura de la calle que se filtra a través de la ventana y dibujando una franja pálida a través de ella el vaso de whisky intacto. Y sintió algo se elevó en su pecho, caliente, pesado, desconocido. No lo reconoció en primero porque era un sentimiento que tenía enterrado profundamente desde la infancia, desde su padre le enseñó que las lágrimas eran para débil y el débil no existía en el familia Marchetti. Pero esta noche, nadie estaba observando. Sin enemigos, sin aliados, sin guardaespaldas, solo él y la foto de una hija de 5 años que nunca había sabido quién era su padre. Una lágrima rodó por su mejilla.
Su mejilla derecha. Se la limpió. Inmediatamente con el dorso de la mano. Rápido, decisivo, el reflejo de un hombre entrenado para ocultar cualquier signo de debilidad. Pero esa lágrima era real, y él lo sabía. Era real. A 15 millas de distancia, en el apartamento. En Pilsen, Camille se sentó al borde de la cama de Amelia, observándola dormir. La niña yacía de lado, con los brazos envueltos alrededor de un viejo osito de peluche. Cabello negro extendido sobre la almohada, respirando suavemente e incluso. La habitación pequeña era tan en paz, Camille podía oír el techo. El ventilador gira lentamente y el grito de un animal extraviado. Gatos en el callejón. Ella había construido esta pieza de más de 6 años con sudor, con lágrimas, con noches caminando 40 minutos a través de la nieve. Amelia tenía amigos, la escuela, la tía Polar, una rutina constante, todo lo que un niño necesitaba excepto un padre. Y ahora que padre sabía que ella existía. Camille tenía miedo. No miedo Ronin lastimaría a Amelia, pero temía que su poder aplastaría el pequeño mundo que ella había construido. Sus abogados eran mejores que cualquiera que ella pudiera pagar. Su dinero era más que todo lo que podría ganar en un de por vida. Si él quería la custodia, ella no tendría ninguna posibilidad en los tribunales. Pero entonces miró a Amelia y recordó la pregunta que su hija le hacía a cada año en el Día del Padre cuando la escuela tenía ellos hacen tarjetas para sus papás. Mamá, que yo también le doy el mío. Cada vez que ella escuchaba eso, su corazón se retorció. Y cada vez ella dijo, haz uno para la tía Parey. Luego se dio la vuelta para que Amelia no lo viera. Sus ojos se ponen rojos. Amelia tenía derecho a saber quién era su padre. Camille lo sabía. Que aunque iba en contra de todo instinto protector en su interior, se inclinó bajó, besó la frente de Amelia y luego entró en la sala de estar y se sentó. Solo en la oscuridad. De la misma manera que Ronin estaba sentado solo en la oscuridad en el al otro lado de la ciudad, dos personas destrozadas entre pasado y futuro, entre el miedo y responsabilidad, entre el orgullo y la verdad que ambos conocían no podía ser enterrada. Ya no más. 3 días después de ese más largo esa noche, Ronan llamó a Camille. Él estaba directo, sin rodeos, diciendo que quería una prueba de ADN, no porque dudara de ella palabra, pero porque necesitaba una legal fundación antes de entrar en Amelia's la vida en cualquier forma. No quiero llegar con palabras, dijo. Quiero llegar con responsabilidad y responsabilidad necesita papeleo. Camille se quedó callada. Por unos segundos al teléfono. Ella no tenía nada que ocultar, y también lo entendió. Que en el mundo jurídico estadounidense, un ADN la prueba fue el primer paso para establecer paternidad legal. Algo que ella temía pero no tenía derecho a negárselo a su hija. De acuerdo, dijo, pero en mis condiciones. El laboratorio es mi elección, no la tuya. Ronin aceptó sin dudarlo. La prueba fue realizada en un laboratorio privado en Lakeview que Camille encontró en línea, neutral, no conectado a cualquier cosa que lleve el nombre de Marchetti. Las células de la mejilla de Amelia recogió con un hisopo y pensó era simplemente un chequeo médico normal, y no preguntó nada más. Los resultados tardó 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas para ambos por diferentes razones. Camille las vivió en un estado mitad normal, mitad en espera. Por las mañanas, llevar a Amelia al colegio. Tardes supervisando contratos, tardes cocinando y leyendo cuentos para su hija. Todo sigue igual. Pero debajo de esa superficie estable estaba la conciencia de que su vida estaba a punto de cambio, y ella no podía controlar cuál dirección que tomaría. Ronin usó esas 2 semanas para aprender sobre Amelia. No de forma invasiva, sino a través de las huellas que dejó en el mundo que nadie podía ver. El sitio web de la Academia Arasco publicaron fotos de estudiantes realizando actividades. Amelia apareció en una clase de matemática foto de la competición, de pie al frente. Fila con una medalla de papel en el pecho. En otra foto, ella estaba de pie en el patio de la escuela junto a un niño más pequeño, una mano sobre su hombro en un gesto protector postura. El pie de foto dice,
Amelia Reyes había recibido elogios de su profesor por ayudar a un nuevo estudiante a integrarse en el clase. Ronan se quedó mirando esa foto por un momento. Mucho tiempo. Su hija protegió a alguien más débil, todo lo contrario a lo que había hecho hace 6 años. Pero el detalle que realmente provocó escalofríos venía de un pequeño puesto en Pilsen, sitio web del centro comunitario donde ellos organizó un día de orientación profesional para niños. Cada se le preguntó al niño qué quería ser cuando crecieron. Junto al nombre Amelia Reyes, de 5 años, la respuesta fue escrito palabra por palabra. Quiero construye una casa que nadie pueda derribar. Ronin, léelo, y luego léelo de nuevo. Marchetti Holdings, el imperio de su abuelo construyó, su padre lo amplió y ahora él corrió, se construyó en su esencia sobre la construcción, sobre bienes raíces, sobre la elevación de estructuras de hormigón y acero. Y un niño que nunca supo quién era su padre, quién nunca ponga un pie en ningún edificio con el apellido Marchetti significaba que querían construir casas. La sangre no necesitaba un certificado de nacimiento para fluir. Encontró su propio camino. La prueba y los resultados llegaron el jueves por la mañana. A través de un correo electrónico seguro enviado a ambos fiestas. Ronin abrió el archivo en su oficina, una página, fría científica idioma, cifras estadísticas y en la línea de conclusión, probabilidad de paternidad, 99,9%. Él ya sabía el resultado. Esos los ojos verde grisáceos le habían dicho la primera vez ese día vio a Am.